Bienvenidos a El Relator Oscuro. Dicen que Costa Rica es el país más pacífico de América Central, un paraíso de playas vírgenes, bosques eternos y sonrisas sinceras. Pero incluso en los lugares donde reina la calma, la oscuridad encuentra grietas por donde colarse. Detrás de la imagen de paz y prosperidad existen historias que estremecieron al país entero. Asesinatos que desafiaron su reputación de nación segura y civilizada. Crímenes donde el dinero, la impunidad, la lucha por la tierra o la verdad periodística se entrelazan con la muerte. Hoy viajaremos a través de 5 casos que marcaron para siempre la conciencia costarricense. Historias reales, documentadas, que revelan hasta qué punto la violencia puede esconderse tras el verde intenso de la selva y la sonrisa del turista. Prepárate para conocer los crímenes que mancharon el paraíso y que aún hoy siguen pidiendo justicia desde las sombras. El 7 de julio de 2001, Costa Rica perdió la voz más incómoda de su radio. Ese día, el periodista y humorista investigativo Parmenio Medina Pérez, de origen colombiano, fue asesinado a tiros frente a su casa en Santo Domingo de Heredia. Su programa La Patada era escuchado por miles cada semana. Con su tono sarcástico y su risa inconfundible, Parmenio señalaba con nombre y apellido a políticos, empresarios y religiosos implicados en corrupción, lavado de dinero o tráfico de influencias. En un país acostumbrado a la cortesía y al silencio institucional, su irreverencia se volvió peligrosa. Aquella mañana, el periodista había salido como de costumbre. Llevaba en el maletín los papeles de su próxima investigación, que giraba en torno a un proyecto religioso sospechoso de malversar fondos. Al regresar a su casa, un automóvil oscuro lo esperaba a pocos metros. 3 disparos rompieron la rutina. 1 en la espalda, 2 en la cabeza. Murió casi al instante. Los vecinos oyeron los tiros, pero nadie vio el rostro de los asesinos. La noticia se propagó con la misma velocidad con la que solía propagarse su voz. En cuestión de minutos, todo el país sabía que el periodista más valiente de Costa Rica había sido silenciado. Los medios interrumpieron su programación. El presidente de la República expresó consternación, pero en las calles la gente entendió otra cosa. Si habían matado a Parmenio, nadie estaba a salvo. El asesinato de un comunicador no era algo común en el país. Costa Rica se había jactado durante décadas de ser una excepción en una región marcada por la violencia política. Pero la bala que mató a Medina perforó también esa ilusión. La investigación comenzó de inmediato. Los peritos hallaron casquillos de calibre .38 y huellas parciales en la puerta del vehículo. Se filtró que el periodista había recibido amenazas meses antes, especialmente después de denunciar irregularidades en un negocio llamado la Radio María de Los Ángeles, vinculado a un sacerdote influyente y a un empresario con conexiones políticas. Parmenio lo había mencionado en antena, acusándolo de enriquecimiento ilícito disfrazado de fe. Aquella denuncia le valió enemigos con poder y contactos. Durante las semanas siguientes, la policía reunió más de 100 testimonios. Sin embargo, los hilos se entrecruzaban en un laberinto de intereses. Testigos que hablaban de coches sospechosos eran intimidados, documentos desaparecían. La familia del periodista denunció lentitud y miedo dentro de las instituciones. El caso parecía encaminarse a la impunidad, como tantos otros en América Latina. Pero Parmenio no era un nombre cualquiera. Las organizaciones internacionales de prensa, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, exigieron resultados. La presión internacional obligó al gobierno a asignar una unidad especial. Se descubrió que los asesinos materiales habían sido contratados por intermediarios ligados al entorno empresarial de la Radio María de Los Ángeles. El sacerdote propietario de la emisora, el padre Minor Calvo, fue detenido preventivamente junto con el empresario Omar Chávez. El país entero se estremeció.
La imagen de un cura esposado por el homicidio de un periodista era una escena impensable. Los juicios se prolongaron durante años. En 2007, después de 6 años de apelaciones y un torrente de pruebas, Omar Chávez y Luis Aguirre Rojas fueron condenados como autor intelectual y ejecutor, respectivamente. El sacerdote fue absuelto por falta de pruebas, lo que dejó un sabor amargo en la opinión pública. Muchos creyeron que la justicia había protegido al poder religioso, pero, al menos, la verdad parcial había emergido. Parmenio había sido asesinado por hacer su trabajo, por no callar ante el dinero y la corrupción. El eco de su muerte fue profundo. En cada cabina de radio, en cada redacción, los periodistas comenzaron a mirarse con una mezcla de orgullo y temor. La frase que más se repetía era: «Si mataron a Parmenio, pueden matarnos a todos». Las universidades incluyeron su caso en los cursos de ética periodística. Las calles de Santo Domingo levantaron un mural con su rostro sonriente y la frase «La verdad no muere». Pero detrás del homenaje persistía una pregunta: ¿de qué sirve la verdad en un país que se niega a verla? Parmenio había sido un migrante que creyó en la democracia costarricense. Dejó su Colombia natal huyendo del peligro, pensando que aquí hallaría refugio. Y fue precisamente en este suelo, el que llamaba su segunda patria, donde encontró su final. Con el paso de los años, su historia se transformó en símbolo. La Fundación Parmenio Medina financia becas para jóvenes comunicadores. Cada 7 de julio se celebra el Día del Periodista Valiente. Sin embargo, su voz, grabada en cintas viejas, todavía resuena en las frecuencias nocturnas de la memoria nacional. Una voz que decía: «La corrupción no es una noticia, es un enemigo». Y es que en Costa Rica aquel asesinato marcó el momento en que la inocencia se rompió. El país entendió que el crimen no distingue templos ni estudios de radio. Entendió que la verdad, cuando molesta, puede costar la vida. La noche del 31 de mayo de 2013 caía sobre la costa caribeña de Limón. El mar rugía con la misma fuerza con que Jairo Mora Sandoval acostumbraba desafiar el miedo. Tenía 26 años y trabajaba como voluntario ambientalista en la playa Moín, uno de los últimos refugios de la tortuga baula, la más grande del mundo. Cada noche Jairo patrullaba el litoral para proteger los nidos del saqueo. Sabía que detrás de los cazadores de huevos se escondían mafias que mezclaban superstición, dinero fácil y crimen organizado. Y aún así, volvía cada madrugada con una linterna y una convicción: defender la vida, incluso cuando eso irritaba a los que vivían de la muerte. A las 22:30, conducía un todoterreno con 4 voluntarias extranjeras. Planeaban recorrer el tramo entre Moín y Parismina. La carretera era oscura, rodeada de selva y silencio. De repente, una camioneta blanca les bloqueó el paso. Hombres encapuchados salieron de la maleza, armados con escopetas. Gritaron en español: «¡Bájense o los matamos!». Los atacantes amarraron a las mujeres, las metieron en una casa abandonada y se llevaron a Jairo. Horas después, su cuerpo fue hallado en la arena, boca abajo, con las manos atadas, la cabeza golpeada y signos de asfixia. Lo habían arrastrado hasta las dunas y abandonado allí, entre los mismos nidos que solía cuidar. La noticia sacudió al país. Costa Rica, orgullosa de su imagen ecológica, descubría que incluso el activismo podía ser mortal. Los titulares se multiplicaron. «Matan a defensor de tortugas en Playa Moín. El crimen que mancha la bandera verde». Las redes se llenaron de indignación, pero también de miedo. Los compañeros de Jairo recordaron que él había denunciado amenazas días antes. Decía que grupos locales querían sacarlo de la playa porque estaba interfiriendo con sus negocios. Algunos rumores apuntaban a narcotraficantes que usaban las playas para desembarcar cocaína. Otros hablaban de contrabandistas de huevos y de una cadena de corrupción que llegaba a la policía misma. La investigación comenzó con torpeza. Los primeros días se perdieron pruebas clave: huellas en la arena,
fragmentos de cinta adhesiva, rastros de neumáticos. Las voluntarias describieron a los agresores, pero la fiscalía pareció más interesada en sus nacionalidades que en los criminales. Durante meses el caso se enredó en la burocracia. Mientras tanto, los cazadores de huevos regresaban a las playas y las tortugas seguían muriendo sin su guardián. La presión internacional cambió el rumbo. Organizaciones como Sea Shepherd, We the Cast y Amnistía Internacional exigieron justicia. Las embajadas europeas presionaron al gobierno costarricense. En 2014, 7 hombres fueron arrestados, todos con antecedentes por robo y tráfico de vida silvestre. Durante el juicio, se supo que uno de ellos había trabajado antes como informante policial. El testimonio de las voluntarias fue demoledor, pero el proceso se convirtió en un espectáculo de negligencia. Los acusados fueron absueltos en 2015 por falta de pruebas. El país entero reaccionó con furia. Miles marcharon en San José portando carteles que decían «Justicia para Jairo» y «Salvar la vida no puede ser un delito». La fiscalía apeló. En 2017, un nuevo tribunal revisó las evidencias y condenó a 4 de los acusados a 90 años de prisión combinada. Aunque las sentencias se redujeron después, por fin hubo una forma de justicia. Pero la herida ya estaba abierta. Moín se convirtió en símbolo de la fragilidad del paraíso verde. Los amigos de Jairo siguieron patrullando la playa, y cada vez que encontraban una tortuga viva, decían su nombre en voz alta, como si aún estuviera allí, observando desde la orilla. La historia de Jairo Mora Sandoval trascendió las fronteras. En 2019, National Geographic le dedicó un reportaje. Documentales internacionales contaron su lucha, y su rostro fue pintado en murales de Limón y San José. Pero más allá del homenaje, su muerte reveló algo inquietante, que el crimen organizado ya había extendido sus tentáculos hacia la naturaleza. Los huevos de tortuga, vendidos como afrodisíacos, se convirtieron en moneda del tráfico local. Los narcos usaban las playas protegidas como rutas seguras, y las autoridades, por miedo o conveniencia, miraban hacia otro lado. Años después, los compañeros de Jairo dijeron una frase que resume todo. Él no murió por las tortugas, murió por enfrentarse al dinero. Esa palabra, dinero, atraviesa la historia como un veneno invisible. Fue el dinero el que compró las armas, el que silenció testigos, el que frenó investigaciones, pero también fue el dinero el que expuso la contradicción de un país que vende su imagen ecológica mientras deja morir a quienes la defienden. El cuerpo de Jairo fue enterrado en Gandoca, su tierra natal. En la lápida su familia escribió: «Protegió la vida hasta el final». Cada vez que una tortuga baula sale del mar para desovar en Moín, su nombre se pronuncia en las patrullas. Y los voluntarios repiten en voz baja: «No hay paz en el paraíso mientras haya sangre en la arena». Porque la muerte de Jairo Mora Sandoval no fue solo un crimen ambiental, fue una advertencia, la prueba de que la corrupción y la impunidad también pueden destruir lo que parecía sagrado, la vida misma. El 18 de marzo de 2019, el silencio de la comunidad indígena Bribri en Salitre, sur de Costa Rica, fue quebrado por el sonido seco de 7 disparos. Aquella noche, Sergio Rojas Ortiz, líder histórico de la defensa territorial indígena, fue asesinado dentro de su casa en Yeri, un pequeño asentamiento rodeado de cafetales y selva. La noticia recorrió el país con la fuerza de una tormenta. Habían matado a un hombre que durante años había sido símbolo de resistencia pacífica frente a los terratenientes y al Estado. Sergio Rojas era un hombre de voz serena y mirada firme. Desde joven, encabezó el movimiento por la recuperación de tierras ancestrales Bribri, ocupadas por agricultores no indígenas que se negaban a abandonarlas, pese a que la ley de 1977 reconocía esos territorios como propiedad indígena. Su lucha no era armada, era moral. Encabezaba manifestaciones, presentaba denuncias, organizaba cooperativas, pero en un país donde el dinero y la tierra valen más que la justicia,
eso bastaba para convertirlo en enemigo. Durante años, Rojas fue hostigado, golpeado y amenazado. En 2012 sobrevivió a un atentado. En 2015 fue encarcelado brevemente por usurpación de tierras, un cargo que organizaciones internacionales calificaron de absurdo. El propio relator de la ONU para Pueblos Indígenas había advertido al gobierno costarricense del peligro que corrían líderes como él. Sin embargo, las autoridades nunca le ofrecieron protección real. En marzo de 2019, cuando la violencia volvió a estallar en Salitre, tras un nuevo intento de recuperar fincas ocupadas, Sergio lo dijo en una entrevista: «Si me matan, sabrán quién fue, porque los mismos que me amenazan lo dicen en voz alta». Esa frase se volvió profética. Aquella noche, mientras descansaba, hombres armados entraron en su casa y dispararon sin piedad. Lo encontraron con 7 impactos de bala en la espalda. No hubo robo ni rastro de pelea. Todo indicaba que se trataba de una ejecución. La policía llegó al amanecer. Los vecinos, en shock, repetían: «Dijimos que lo iban a matar y nadie hizo nada». El crimen provocó indignación nacional e internacional. Los titulares hablaron de asesinato político, una palabra poco usada en Costa Rica. Manifestaciones llenaron San José y la bandera nacional ondeó junto a pancartas que decían «Justicia para Sergio Rojas». El gobierno prometió una investigación exhaustiva, pero los meses pasaron y el expediente se llenó de polvo. No hubo detenidos, ni acusaciones formales, ni respuesta convincente. La impunidad en el caso Rojas se convirtió en símbolo del abandono estatal hacia los pueblos originarios. Mientras en las campañas turísticas el país se presentaba como verde y pacífico, en las montañas del sur los indígenas vivían sitiados por colonos armados que defendían terrenos cultivados con caña y café. Detrás del conflicto se escondían intereses económicos poderosos: tierras fértiles, concesiones de agua, rutas para madera y ganado. Cada hectárea recuperada por los Bribri era una pérdida para alguien con dinero e influencia. Los años siguientes fueron un eco de su muerte. En 2020, otro líder indígena, Jerry Rivera, cayó asesinado en circunstancias similares. El mensaje era claro: la violencia había reemplazado al diálogo. La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones humanitarias señalaron al Estado costarricense por omisión grave y tolerancia de la violencia. Pero dentro del país, la reacción fue tibia. Los medios trataron el tema como un conflicto local, una simple disputa rural, sin mostrar que en realidad era un crimen político en toda regla. En las comunidades del sur, el nombre de Sergio Rojas se volvió un estandarte. Su retrato colgó en murales, en escuelas, en asambleas. Los jóvenes lo recordaban como el abuelo que no se vendió. Cada ceremonia Bribri lo invocaba como guardián de la tierra, y en las noches, al ritmo de tambores y rezos, los ancianos decían que su espíritu aún caminaba entre los ríos y los montes que defendió. Para los costarricenses urbanos, sin embargo, el caso se desvaneció. La economía siguió, el turismo volvió, y el crimen quedó archivado entre papeles que nadie revisa. Pero en el sur, las heridas no cicatrizan. Los hijos de Rojas siguen recibiendo amenazas. Las tierras recuperadas son atacadas por incendios intencionales. Las rondas comunitarias deben patrullar sin armas, sabiendo que el Estado nunca llega a tiempo. El asesinato de Sergio Rojas demostró que la violencia puede florecer incluso en un país que se proclama modelo de paz. Mostró que el dinero puede comprar silencio y que los que se enfrentan al poder muchas veces mueren sin justicia. En su tumba, los Bribri grabaron una frase en su lengua: Serke ñamegua tamoñameta. La tierra vive si nosotros vivimos. Pero Sergio ya no está, y su ausencia pesa como una deuda moral sobre la nación. Porque mientras los responsables sigan libres, la muerte de Rojas no será solo un hecho del pasado, será una advertencia permanente. El 24 de febrero de 2020,
En la comunidad indígena Brorán de Térraba, provincia de Punta Arenas, la historia volvió a repetirse. Apenas un año después del asesinato de Sergio Rojas, otro líder indígena caía bajo las balas del odio y la impunidad. Su nombre era Jerry Rivera Rivera, de 45 años, hijo de la tierra que defendía y símbolo de una lucha que parecía no tener fin. Esa noche, la comunidad había organizado una vigilancia para proteger una de las fincas recuperadas por los Brorán. El ambiente era tenso. Los colonos no indígenas, armados y furiosos, habían prometido recuperar lo que era suyo por la fuerza. Las autoridades sabían que había amenazas concretas, pero nadie envió refuerzos. En la oscuridad, un grupo de hombres con palos y escopetas se acercó. Los gritos rompieron el silencio. Insultos, amenazas, disparos. Jerry intentó dialogar, detener el enfrentamiento. Un tiro le atravesó el pecho. Cayó de rodillas con las manos abiertas, como quien todavía pide paz cuando ya no queda esperanza. Los testigos relataron que el asesino, un hombre blanco, vecino de la zona, conocido por su odio a los indígenas, le disparó a quemarropa y luego huyó entre los cultivos. El cuerpo de Jerry quedó tendido en el camino, bajo la lluvia tropical. Su madre llegó minutos después y gritó su nombre hasta quebrar el aire. Al día siguiente, las imágenes del crimen recorrieron el país entero. Costa Rica volvía a mirar de frente una realidad incómoda. La violencia contra los pueblos originarios no era un accidente, era un sistema. Jerry Rivera no era un activista radical, era un padre de familia, artesano y miembro del Consejo de Mayores Brorán. Defendía la autonomía de su territorio y la restitución de tierras que el Estado les había reconocido desde 1977, pero nunca entregado. Su vida giraba en torno a la palabra respeto. Por eso sus últimos minutos fueron tan crueles. Le negaron justamente lo que había predicado. La reacción fue inmediata. Las calles de San José se llenaron de marchas y velas. Los carteles decían: 2 líderes, 2 muertes, 0 justicia. Las redes sociales ardían con mensajes de indignación, mientras el gobierno prometía una investigación rápida. El asesino fue capturado pocos días después y llevado a juicio. Por primera vez, el país vería una condena ejemplar: 22 años de prisión. Sin embargo, el proceso no cerró la herida. Para los Brorán, la justicia llegó tarde y por presión internacional. Nadie fue procesado por las amenazas previas ni por los ataques a las fincas recuperadas. El crimen de Jerry fue presentado como conflicto entre vecinos, una frase cómoda para ocultar la discriminación histórica que había alimentado el odio. En la selva, los ancianos dicen que cuando un líder Brorán muere, su espíritu se convierte en viento, y que ese viento no descansa hasta que la tierra vuelve a ser libre. Por eso, durante su funeral, el aire soplaba con fuerza entre las montañas de Térraba, mientras cientos de personas marchaban con tambores y cantos ancestrales. El ritual no era solo una despedida, era una promesa. Seguiremos, decían, porque ellos siguen en nosotros. El caso de Jerry Rivera expuso algo que Costa Rica prefería no ver. El país de las playas y la biodiversidad también tenía sus propios fantasmas. La discriminación racial, el abandono institucional, la ausencia de seguridad para los que no tienen dinero. La muerte de Jerry no fue un hecho aislado, fue la continuación de una historia que empezó mucho antes de Sergio Rojas y que aún no ha terminado. Con el tiempo su nombre cruzó las fronteras. Organismos como The Guardian, Amnistía Internacional y la ONU hablaron de él como de un mártir moderno, un hombre que murió defendiendo lo que la ley ya le había reconocido. Las autoridades costarricenses intentaron mostrar la condena como prueba de eficiencia, pero el mensaje real ya estaba dado. Ser indígena y defender la tierra seguía siendo una sentencia de muerte. En Térraba, cada año, el pueblo se reúne frente a su tumba. Colocan semillas, flores, instrumentos de madera. Un niño, su hijo menor, suele tocar un tambor hecho por su padre y dice en voz baja: «Papá, ya no tienen miedo». Y quizás sea cierto, porque la muerte de Jerry Rivera
aunque trágica, encendió una chispa que ninguna bala pudo apagar: la certeza de que la tierra solo pertenece a quien la cuida con sangre y verdad. En la memoria de Costa Rica existe un rincón oscuro al que pocos se atreven a mirar. Un barranco profundo, cubierto por la vegetación densa del Caribe, donde el eco del tren aún parece llevar el llanto de los muertos. Allí, en un punto de la vía férrea conocido como Codo del Diablo, 6 hombres fueron ejecutados en diciembre de 1948. Oficialmente eran traidores a la patria. Para sus familias, fueron víctimas de una venganza silenciosa. Y para la historia, se convirtieron en los primeros mártires de la Costa Rica moderna. Aquel año, el país acababa de sobrevivir a una breve pero sangrienta guerra civil. Las fuerzas del movimiento de José Figueres Ferrer, vencedor del conflicto, tomaron el poder prometiendo una nueva república sin corrupción ni violencia. Pero los días posteriores fueron todo menos pacíficos. Los perdedores, sindicatos, maestros, campesinos, fueron perseguidos. Cientos de simpatizantes del antiguo gobierno fueron encarcelados en improvisados centros de detención. Entre ellos estaban Luis Sánchez, Humberto García, Víctor Casanova, Francisco González, César Murillo y Bernardo Jiménez, todos acusados de conspirar para restaurar el régimen anterior. Ninguno fue juzgado. El 19 de diciembre de 1948, un grupo de soldados recibió la orden de trasladar a los prisioneros desde la cárcel de Siquirres hacia Cartago. El tren avanzó entre la niebla y los cañaverales. A la altura del kilómetro 63, el maquinista detuvo la locomotora. Los soldados hicieron bajar a los detenidos con las manos atadas. Les dijeron que serían interrogados en una estación cercana, pero minutos después se oyeron los disparos. Los cuerpos fueron arrojados al abismo, los militares regresaron sin ellos, y el tren continuó su marcha hacia el oeste, envuelto en un silencio que lo decía todo. El hecho fue ocultado durante años. La versión oficial habló de una fuga frustrada. Los periódicos, controlados por el nuevo gobierno, repitieron la historia sin cuestionarla. Sin embargo, los campesinos de la zona empezaron a hablar. Decían que habían visto a los soldados regresar sin armas y con la mirada vacía, que un olor a pólvora impregnó el aire durante días, que los cuerpos habían sido devorados por el río Reventazón. Así nació el mito, el Codo del Diablo, el lugar donde la patria comenzó manchada de sangre. No fue sino hasta los años 70 cuando un grupo de historiadores y periodistas decidió reabrir el caso. Buscaron archivos, entrevistaron a sobrevivientes, rastrearon documentos desaparecidos. Descubrieron que los ejecutados no eran criminales, sino funcionarios, maestros y sindicalistas cuyo único delito había sido apoyar al gobierno derrotado. Los responsables directos nunca fueron procesados. Algunos murieron en el exilio, otros ocuparon cargos públicos. El Estado, que había abolido el ejército en 1949, prefirió dejar el pasado enterrado. Pero los muertos no descansan cuando la verdad se calla. Cada aniversario de la guerra civil, los familiares de las víctimas colocaban flores en la vía del tren. Con el tiempo, el sitio se transformó en santuario. En 1998, el gobierno reconoció oficialmente la masacre y erigió un monumento con los nombres de los 6 fusilados. Sin embargo, el reconocimiento llegó medio siglo tarde. La historia de Codo del Diablo revela una verdad incómoda. Incluso en los países que presumen de democracia y paz, la violencia puede fundar un nuevo orden. La Costa Rica sin ejército, admirada por el mundo, nació sobre los cuerpos de 6 hombres a los que el poder consideró prescindibles, y ese origen silencioso y negado sigue proyectando su sombra. En los últimos años, el caso volvió a los titulares cuando historiadores jóvenes pidieron la desclasificación completa de los documentos militares de 1948. Buscaban cerrar las heridas de las familias, pero muchos expedientes aún permanecen sellados. El país que presume de transparencia teme abrir las puertas de su propio infierno. Hoy,
Quienes viajan por la línea férrea de Limón a Cartago dicen sentir un escalofrío al pasar por aquella curva. Dicen que algunas noches el tren se detiene sin razón, como si los fantasmas exigieran que alguien escuche su historia. Los lugareños cuentan que en el viento se oyen voces que repiten una frase: no fue fuga, fue fusil. El Codo del Diablo es más que un crimen. Es un recordatorio de cómo la historia se escribe con sangre y se borra con silencio. Un pasado que Costa Rica ha preferido ocultar bajo la etiqueta de excepción centroamericana. Pero las excepciones también tienen sus cadáveres. Y esos cadáveres siguen hablando, esperando justicia 70 años después. Porque al final, la paz no se mide por la ausencia de guerra, sino por la memoria de los que murieron cuando la guerra ya había terminado. Costa Rica, el país que el mundo llama paraíso, también conoce el infierno. En sus montañas, playas y valles han caído periodistas, ambientalistas, líderes y soñadores. Algunos fueron asesinados por decir la verdad, otros por proteger la vida o la tierra. Todos víctimas del mismo enemigo, la impunidad disfrazada de paz. Cada historia que escuchamos hoy, la de Parmenio, Jairo, Sergio, Yeri y los hombres del Codo del Diablo, nos recuerda que la oscuridad no necesita ejércitos para existir, basta con el silencio. El verdadero peligro no está en los asesinos, sino en los que miran hacia otro lado. Si el paraíso tiene un precio, ese precio es la memoria. Y mientras alguien, en cualquier rincón del país, siga recordando sus nombres, la sombra no ganará.